Fue el 14 de noviembre de 1971 cuando las mejores amigas, Maria Johnson de 15 años y Debbie Ackerman de 15 años, salieron para un viaje de surf rumbo a Galveston, Texas. Galveston es conocida por sus hermosas playas, clima soleado durante todo el año y algunas de las mejores olas para surfear en los Estados Unidos. Las dos adolescentes eran prácticamente inseparables. Debbie era extrovertida, burbujeante y se la recuerda siempre riendo. Maria era más tímida. Muchas personas la conocían por ser callada. Los amigos cercanos conocían su verdadera naturaleza charlatana. Las dos apenas estaban empezando en la vida y estaban llenas de esperanza y promesas. Estudiantes excelentes que a ambas les encantaba el aire libre, especialmente el surf. Debbie era una campeona de esquí acuático, nacida y criada en Galveston. Era una natural en los deportes acuáticos y se le daba fácilmente. Maria se había mudado recientemente a la isla y las dos se habían conocido en Boarding School y rápidamente se convirtieron en mejores amigas. Las familias de Maria y Debbie también se conocían bien entre sí. Dado el fuerte vínculo de sus hijas, no había problema con que salieran o fueran de excursión de un día, pero la regla era que se mantuvieran juntas, llamaran a casa si cambiaban los planes y estuvieran en casa antes del toque de queda. Ese día, las chicas planeaban visitar Houston, Texas, que está alrededor de 55 millas de Galveston o aproximadamente una hora en auto. Como las chicas tenían ambas 15 años, aún no tenían autos y planeaban hacer autostop. Pero era la década de 1970 y era increíblemente común que jóvenes hombres y mujeres hicieran autostop por todo el mundo. Aunque la práctica ahora se considera bastante peligrosa, en los 1970 muchos jóvenes lo veían como la forma perfecta de moverse. Hacer autostop en pareja parecía menos peligroso que intentar conseguir un aventón sola. Era alrededor del mediodía de ese domingo. Estaban cerca de Stewart Beach, afuera de una tienda Baskin-Robbins. Los testigos reportaron haber visto a las dos con helado, y luego empezar a pedir rides. Un hombre en una van blanca se detuvo junto a la acera y les preguntó a las chicas a dónde iban. Las dos respondieron que necesitaban llegar a Houston, y casualmente, Houston estaba en su ruta. Las dos rieron mientras subían a su ride, sin saber que sería la última vez que serían vistas con vida. Los padres de Debbie y Maria comenzaron a preocuparse cuando no recibieron una llamada de sus hijas. Antes de la época de los celulares, los padres no tenían forma de saber si las chicas habían llegado sanas y salvas a Houston. A la mañana siguiente, los padres preocupados llamaron al departamento de policía de Houston para reportar a sus hijas desaparecidas. Afortunadamente, el reporte fue tomado en serio y no fueron catalogadas como fugitivas como muchos adolescentes en esa época. La policía de Galveston y la policía de Houston colaboraron para coordinar una búsqueda a nivel estatal para las dos chicas. 2 días después, el 17 de noviembre de 1971, la búsqueda para las dos chicas terminó en tragedia. Los pescadores encontraron primero el cuerpo de Maria en Turner's Bayou en Texas City, aproximadamente a 18 millas de Galveston. Las fuerzas del orden luego encontraron el cuerpo de Debbie a 100 yardas de distancia. Ambas chicas tenían las manos atadas, tenían la ropa de la cintura para abajo removida, fueron agredidas sexualmente y recibieron 2 disparos en la parte posterior del cráneo. Sus cuerpos fueron luego arrojados a las aguas de abajo. El crimen sacudió a Galveston, al estado de Texas y a la nación. ¿Quién sería tan despiadado con unas chicas tan jóvenes que solo intentaban llegar a Houston? A pesar del enorme clamor mediático, había pocas pistas y el caso rápidamente se enfrió. Las familias de Debbie y Maria hicieron múltiples llamados para que el culpable se entregara, pero esos llamados cayeron en oídos sordos. Pero el asesinato de estas dos jóvenes no iba a ser el final para las fuerzas del orden de Texas. Iba a haber muchos más asesinatos, todos de circunstancias similares que plagarían Texas. Esto solo sería el comienzo. Y una semana después de que se descubrieran los cuerpos de Debbie y Maria, el cuerpo de Colette Anais Wilson, de 14 años, fue encontrado cerca del reservorio Attucks. Colette había estado desaparecida desde el 17 de junio y había sido abducida de Elvin, Texas después de la práctica de la banda. Ella también había sido disparada estilo ejecución en la parte posterior del cráneo.
Después del descubrimiento de Colette, otro cuerpo fue encontrado cerca. Este sería el de Glory González, de 19 años. Ella había desaparecido cerca de su apartamento el 28 de octubre. Su causa de muerte fue trauma contundente en el cráneo. Luego, en enero de 1972, dos niños encontraron los cuerpos de Sharon Lynn Chow, de 13 años, y Randy Renna Johnson en Clear Lake, Galveston. Los restos habían sido esqueléticos para el momento en que fueron descubiertos. Las chicas habían estado desaparecidas desde el 4 de agosto de 1971. Habían sido abducidas mientras estaban en la playa en Harris County. Además de estos asesinatos, hubo otros 5 que elevan el total a 11, todos en un periodo de 12 meses, todos con circunstancias similares. Con los años, ese número crecería a casi 30 en el área, todos casos fríos sin resolver. El caso de Debbie y María sería reabierto en 1998 cuando el asesino convicto Edward Harold Bell envió cartas a los fiscales del área, confesando los asesinatos de Debbie Ackerman y Maria Johnson en 1971, junto con otros 9. La carta comenzaba con: «Estimado señor, he decidido contarle que fui lavado el cerebro para matar a Debbie Ackerman y Maria Johnson en noviembre de 1971, y continuaba diciendo, cito, si pudieran darme inmunidad de cualquier tipo de enjuiciamiento, podría contarles muchas cosas y lo haré. Sin embargo, cuando fueron examinadas, las confesiones fueron consideradas evidencia poco confiable y desestimadas. Bell fue entrevistado, pero pidió inmunidad a cambio de testimonio y se negó a cooperar. La Fiscalía del Condado de Harris ha dicho que las cartas ahora se han perdido, aunque los detectives que habían podido ver las cartas afirmaron que había información sobre los crímenes que nunca había sido revelada al público, lo que llevó a algunos a creer que eran creíbles. Edward Bell ya estaba cumpliendo una sentencia de 71 años de prisión por el asesinato de Larry Dickens. Fue el 24 de agosto de 1978, cuando Bell estaba en Pasadena, California, estacionado en un vecindario local. Estaba en su vehículo sin pantalones, viendo a un grupo de chicas jugando. Un padre y exmarine que supervisaba a los niños vio a Bell, vio lo que estaba pasando en el vehículo y se acercó a Bell, intentando obtener las llaves del vehículo para que Bell no pudiera huir de la escena. Mientras lo confrontaba, Bell sacó una pistola y disparó a Larry. Larry estaba herido y gateando de regreso a su entrada cuando Bell salió de su vehículo. Agarró una escopeta de la parte trasera y mató a Larry Dickens antes de tomar sus llaves e intentar huir. Fue capturado poco después por las fuerzas del orden, pero cuando fue liberado, huyó del estado, evadiendo a las fuerzas del orden durante 14 años. Huyó del país a México y luego a Centroamérica. Fue una pista que llegó de que estaba en Panamá después de que fue mostrado en el programa de televisión America's Most Wanted. Fue allí donde fue arrestado y extraditado de regreso a California. Edward Bell nació en el sur de Texas en 1939, viviendo principalmente en el área de Houston. Había ido a la universidad para convertirse en maestro, pero no parece que alguna vez lo fuera. Fue arrestado por primera vez en 1966 por exhibicionismo ante menores. Escapó de la cárcel pidiendo clemencia al juez y optó por tratamiento psiquiátrico, que recibió. Después del tratamiento, fue arrestado nuevamente en 1969 por el mismo crimen. Nuevamente, la cárcel fue evitada a favor del tratamiento psiquiátrico. Su primera esposa se divorció de él y también cortó lazos con sus 3 hijos, citándolo como un peligro para ella misma y sus niños. Mientras estaba en tratamiento, se descubrió que estaba teniendo romances con pacientes allí, y terminó casándose con una chica de 17 años que conoció mientras estaba en tratamiento. Tenía 31 años en ese momento. Después de su liberación, se mudó a Galveston con su nueva esposa y se involucró en un negocio local de surf. Era un área que Maria Johnson y Debbie Ackerman habían sido conocidas por frecuentar, junto con varias otras víctimas de estos casos fríos. En 1974, fue arrestado nuevamente, esta vez por agredir sexualmente de manera violenta a una paciente que había conocido en un hospital mental donde había estado anteriormente. Los cargos fueron retirados en ese caso también y nunca fue formalmente acusado. Fue arrestado varias veces durante su tiempo en Texas, pero cada vez siempre lograba evadir ser formalmente acusado.
Eventualmente dejó Texas y se mudó a California. Eso fue cuando ocurrió el asesinato de Larry Dickens. Así que, un extenso historial criminal de comportamiento inapropiado hacia menores, agresión sexual, violencia y abducción. Se jactaba con sus amigos de que podía hablar para salir de cualquier cosa. Pero para un historial criminal tan extenso, es impactante que todavía se le permitirá caminar libre durante tanto tiempo. Y aunque Edward Bell en cierto modo reclamó responsabilidad por los asesinatos, más tarde retractaría sus confesiones, haciendo este caso aún más confuso. Bell le dijo al Daily Mail que su padre lo había lavado el cerebro de niño para ser un exhibicionista y para agredir sexualmente y matar chicas. En su carta original, confesó haber asesinado a Debbie y María, junto con Sharon Chow, Rander Ena Johnson, Colette Anais Wilson, Gloria y González, Georgia Gere, Brooks Brasewell, Nina Lynn Klug y Kimberly Rae Pitchford, quien había sido una joven de 16 años asesinada en 1973 y no se creía que estuviera conectada con los otros asesinatos. También confesó a una víctima sin nombre, que aún no ha sido identificada. Se refirió a ellas en sus cartas como las 11 que fueron al cielo. Bell luego dio varias entrevistas a periódicos locales en 2017. Cito, "Y no maté a Debbie Ackerman y Maria Johnson". Explicó que había confesado los asesinatos porque estaba suicida en ese momento y quería que el Estado lo sentenciara a la pena de muerte. También culpó su depresión a una red de espías gubernamentales que conspiraban contra él. A lo largo de sus diversas entrevistas en prisión, Bell menciona el supuesto programa al que fue sometido y el lavado de cerebro que sufrió. En sus cartas, confesó haber quitado sin piedad las vidas de Debbie, María y otras innumerables mujeres, pero también nota que fue lavado el cerebro para hacerlo. Uno de los periodistas que lo entrevistó cree que sufre de algún tipo de trastorno psiquiátrico severo. Ella describió su comportamiento como errático, paranoico y lleno de grandes conspiraciones sobre el gobierno. Nunca asumió plena responsabilidad por los asesinatos que cometió. En cambio, dijo que fue obligado a comprar el programa. Y a pesar de las preocupaciones de que estuviera inventando todo, los detalles sobre los crímenes en sí eran claros y coincidían con reportes policiales que nunca se hicieron públicos. Además de las confesiones y de que vivía en el área de las abducciones, también poseía una van blanca. Sabemos sobre la van porque fue arrestado mientras la conducía en enero de 1972 por exhibicionismo ante menores. Esta van coincidía con la descripción de las vans en las que Debbie y María habían sido vistas por última vez subiendo. En este punto del tiempo, no está claro porque no se ha hecho público si hay evidencia de ADN para comparar. Y también no está claro si las fuerzas del orden de Texas continúan investigando a Edward Bell como sospechoso. No significa que no lo estén, solo significa que no está disponible públicamente. Tampoco hay evidencia sólida que sepamos que lo vincule a ninguno de los asesinatos en este momento. Toda la evidencia actual es circunstancial. Aunque los registros muestran que incluso cuando estaba en Panamá, dondequiera que viviera Edward Bell, chicas adolescentes eran abducidas y asesinadas. Una serie de casos parecía seguirlo en todos los lugares donde se le conocía haber residido. Desafortunadamente, Edward Bell falleció en 2019 a la edad de 80 años antes de que los investigadores pudieran verificar sus cuentas más a fondo. La hermana de María le dijo a los medios locales que no tenía palabras para Edward Harold Bell, pero estaba feliz de que él, cita, ya no camine por esta tierra y nunca sea liberado bajo palabra. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este caso? Haznoslo saber en la sección de comentarios abajo. Fue el 14 de noviembre de 1971 cuando las mejores amigas, Maria Johnson de 15 años y Debbie Ackerman de 15 años, salieron para un viaje de surf rumbo a Galveston, Texas. Galveston es conocida por sus hermosas playas, clima soleado durante todo el año y algunas de las mejores olas para surfear en los Estados Unidos. Las dos adolescentes eran prácticamente inseparables. Debbie era extrovertida, burbujeante y se la recuerda siempre riendo. María era más tímida. Muchas personas la conocían por ser callada. Los amigos cercanos conocían su verdadera naturaleza charlatana. Las dos apenas estaban empezando en la vida y estaban llenas de esperanza y promesas. Estudiantes excelentes que a ambas les encantaba el aire libre,
especialmente el surf. Debbie era una campeona de esquí acuático, nacida y criada en Galveston. Era una natural en los deportes acuáticos y se le daba fácilmente. María se había mudado recientemente a la isla y las dos se habían conocido en Boarding School y rápidamente se convirtieron en mejores amigas. Las familias de María y Debbie también se conocían bien entre sí. Dado el fuerte vínculo de sus hijas, no había problema con que salieran o fueran de excursión de un día, pero la regla era que se mantuvieran juntas, llamaran a casa si cambiaban los planes y estuvieran en casa antes del toque de queda. Ese día, las chicas planeaban visitar Houston, Texas, que está alrededor de 55 millas de Galveston o aproximadamente una hora en auto. Como las chicas tenían ambas 15 años, aún no tenían autos y planeaban hacer autostop. Pero era la década de 1970 y era increíblemente común que jóvenes hombres y mujeres hicieran autostop por todo el mundo. Aunque la práctica ahora se considera bastante peligrosa, en los 1970 muchos jóvenes lo veían como la forma perfecta de moverse. Hacer autostop en pareja parecía menos peligroso que intentar conseguir un aventón sola. Era alrededor del mediodía de ese domingo. Estaban cerca de Stewart Beach, afuera de una tienda Baskin-Robbins. Los testigos reportaron haber visto a las dos con helado y luego empezar a pedir rides. Un hombre en una van blanca se detuvo junto a la acera y les preguntó a las chicas a dónde iban. Las dos respondieron que necesitaban llegar a Houston, y casualmente, Houston estaba en su ruta. Las dos rieron mientras subían a su ride, sin saber que sería la última vez que serían vistas con vida. Los padres de Debbie y María comenzaron a preocuparse cuando no recibieron una llamada de sus hijas. Antes de la época de los celulares, los padres no tenían forma de saber si las chicas habían llegado sanas y salvas a Houston. A la mañana siguiente, los padres preocupados llamaron al departamento de policía de Houston para reportar a sus hijas desaparecidas. Afortunadamente, el reporte fue tomado en serio y no fueron catalogadas como fugitivas como muchos adolescentes en esa época. La policía de Galveston y la policía de Houston colaboraron para coordinar una búsqueda a nivel estatal para las dos chicas. 2 días después, el 17 de noviembre de 1971, la búsqueda para las dos chicas terminó en tragedia. Los pescadores encontraron primero el cuerpo de María en Turner's Bayou en Texas City, aproximadamente a 18 millas de Galveston. Las fuerzas del orden luego encontraron el cuerpo de Debbie a 100 yardas de distancia. Ambas chicas tenían las manos atadas, tenían la ropa de la cintura para abajo removida, fueron agredidas sexualmente y recibieron 2 disparos en la parte posterior del cráneo. Sus cuerpos fueron luego arrojados a las aguas de abajo. El crimen sacudió a Galveston, al estado de Texas y a la nación. ¿Quién sería tan despiadado con unas chicas tan jóvenes que solo intentaban llegar a Houston? A pesar del enorme clamor mediático, había pocas pistas y el caso rápidamente se enfrió. Las familias de Debbie y María hicieron múltiples llamados para que el culpable se entregara, pero esos llamados cayeron en oídos sordos. Pero el asesinato de estas dos jóvenes no iba a ser el final para las fuerzas del orden de Texas. Iba a haber muchos más asesinatos, todos de circunstancias similares que plagarían Texas. Esto solo sería el comienzo. Y una semana después de que se descubrieran los cuerpos de Debbie y María, el cuerpo de Colette Anais Wilson, de 14 años, fue encontrado cerca del reservorio Attucks. Colette había estado desaparecida desde el 17 de junio y había sido abducida de Elvin, Texas después de la práctica de la banda. Ella también había sido disparada estilo ejecución en la parte posterior del cráneo. Después del descubrimiento de Colette, otro cuerpo fue encontrado cerca. Este sería el de Glory González, de 19 años. Ella había desaparecido cerca de su apartamento el 28 de octubre. Su causa de muerte fue trauma contundente en el cráneo. Luego, en enero de 1972, 2 niños encontraron los cuerpos de Sharon Lynn Chow de 13 años y Rander Ena Johnson en Clear Lake, Galveston. Los restos habían sido esqueléticos para el momento en que fueron descubiertos. Las chicas habían estado desaparecidas desde el 4 de agosto de 1971. Habían sido abducidas mientras estaban en la playa en Harris County. Además de estos asesinatos, hubo otros 5 que elevan el total a 11,
todos en un periodo de 12 meses, todos con circunstancias similares. Con los años, ese número crecería a casi 30 en el área, todos casos fríos sin resolver. El caso de Debbie y María sería reabierto en 1998 cuando el asesino convicto Edward Harold Bell envió cartas a los fiscales del área, confesando los asesinatos de Debbie Ackerman y Maria Johnson en 1971, junto con otros 9. La carta comenzaba con: «Estimado señor, he decidido contarle que fui lavado el cerebro para matar a Debbie Ackerman y Maria Johnson en noviembre de 1971, y continuaba diciendo, cito, «Si pudieran darme inmunidad de cualquier tipo de enjuiciamiento, podría contarles muchas cosas y lo haré». Sin embargo, cuando fueron examinadas, las confesiones fueron consideradas evidencia poco confiable y desestimadas. Bell fue entrevistado, pero pidió inmunidad a cambio de testimonio y se negó a cooperar. La Fiscalía del Condado de Harris ha dicho que las cartas ahora se han perdido, aunque los detectives que habían podido ver las cartas afirmaron que había información sobre los crímenes que nunca había sido revelada al público, lo que llevó a algunos a creer que eran creíbles. Edward Bell ya estaba cumpliendo una sentencia de 71 años de prisión por el asesinato de Larry Dickens. Fue el 24 de agosto de 1978, cuando Bell estaba en Pasadena, California, estacionado en un vecindario local. Estaba en su vehículo sin pantalones, viendo a un grupo de chicas jugando. Un padre y exmarine que supervisaba a los niños vio a Bell, vio lo que estaba pasando en el vehículo y se acercó a Bell, intentando obtener las llaves del vehículo para que Bell no pudiera huir de la escena. Mientras lo confrontaba, Bell sacó una pistola y disparó a Larry. Larry estaba herido y gateando de regreso a su entrada cuando Bell salió de su vehículo. Agarró una escopeta de la parte trasera y mató a Larry Dickens antes de tomar sus llaves e intentar huir. Fue capturado poco después por las fuerzas del orden, pero cuando fue liberado, huyó del estado, evadiendo a las fuerzas del orden durante 14 años. Huyó del país a México y luego a Centroamérica. Fue una pista que llegó de que estaba en Panamá después de que fue mostrado en el programa de televisión America's Most Wanted. Fue allí donde fue arrestado y extraditado de regreso a California. Edward Bell nació en el sur de Texas en 1939, viviendo principalmente en el área de Houston. Había ido a la universidad para convertirse en maestro, pero no parece que alguna vez lo fuera. Fue arrestado por primera vez en 1966 por exhibicionismo ante menores. Escapó de la cárcel pidiendo clemencia al juez y optó por tratamiento psiquiátrico, que recibió. Después del tratamiento, fue arrestado nuevamente en 1969 por el mismo crimen. Nuevamente, la cárcel fue evitada a favor del tratamiento psiquiátrico. Su primera esposa se divorció de él y también cortó lazos con sus 3 hijos, citándolo como un peligro para ella misma y sus niños. Mientras estaba en tratamiento, se descubrió que estaba teniendo romances con pacientes allí, y terminó casándose con una chica de 17 años que conoció mientras estaba en tratamiento. Tenía 31 años en ese momento. Después de su liberación, se mudó a Galveston con su nueva esposa y se involucró en un negocio local de surf. Era un área que Maria Johnson y Debbie Ackerman habían sido conocidas por frecuentar, junto con varias otras víctimas de estos casos fríos. En 1974, fue arrestado nuevamente, esta vez por agredir sexualmente de manera violenta a una paciente que había conocido en un hospital mental donde había estado anteriormente. Los cargos fueron retirados en ese caso también y nunca fue formalmente acusado. Fue arrestado varias veces durante su tiempo en Texas, pero cada vez siempre lograba evadir ser formalmente acusado. Eventualmente dejó Texas y se mudó a California. Eso fue cuando ocurrió el asesinato de Larry Dickens. Así que, un extenso historial criminal de comportamiento inapropiado hacia menores, agresión sexual, violencia y abducción. Se jactaba con sus amigos de que podía hablar para salir de cualquier cosa. Pero para un historial criminal tan extenso, es impactante que todavía se le permitirá caminar libre durante tanto tiempo. Y aunque Edward Bell en cierto modo reclamó responsabilidad por los asesinatos, más tarde retractaría sus confesiones, haciendo este caso aún más confuso. Bell le dijo al Daily Mail que su padre lo había lavado el cerebro de niño para ser un exhibicionista y para agredir sexualmente y matar chicas. En su carta original,
Confesó haber asesinado a Debbie y María, junto con Sharon Chow, Rander Ena Johnson, Colette Anais Wilson, Gloria y González, Georgia Gir, Brooks Brasewell, Nina Lynn Klug y Kimberly Rae Pitchford, quien había sido una joven de 16 años asesinada en 1973 y no se creía que estuviera conectada con los otros asesinatos. También confesó a una víctima sin nombre, que aún no ha sido identificada. Se refirió a ellas en sus cartas como las 11 que fueron al cielo. Bell luego dio varias entrevistas a periódicos locales en 2017. Cito: "Y no maté a Debbie Ackerman y Maria Johnson". Explicó que había confesado los asesinatos porque estaba suicida en ese momento y quería que el Estado lo sentenciara a la pena de muerte. También culpó su depresión a una red de espías gubernamentales que conspiraban contra él. A lo largo de sus diversas entrevistas en prisión, Bell menciona el supuesto programa al que fue sometido y el lavado de cerebro que sufrió. En sus cartas, confesó haber quitado sin piedad las vidas de Debbie, María y otras innumerables mujeres, pero también nota que fue lavado el cerebro para hacerlo. Uno de los periodistas que lo entrevistó cree que sufre de algún tipo de trastorno psiquiátrico severo. Ella describió su comportamiento como errático, paranoico y lleno de grandes conspiraciones sobre el gobierno. Nunca asumió plena responsabilidad por los asesinatos que cometió. En cambio, dijo que fue obligado a comprar el programa. Y a pesar de las preocupaciones de que estuviera inventando todo, los detalles sobre los crímenes en sí eran claros y coincidían con reportes policiales que nunca se hicieron públicos. Además de las confesiones y de que vivía en el área de las abducciones, también poseía una van blanca. Sabemos sobre la van porque fue arrestado mientras la conducía en enero de 1972 por exhibicionismo ante menores. Esta van coincidía con la descripción de las vans en las que Debbie y María habían sido vistas por última vez subiendo. En este punto del tiempo, no está claro porque no se ha hecho público si hay evidencia de ADN para comparar. Y también no está claro si las fuerzas del orden de Texas continúan investigando a Edward Bell como sospechoso. No significa que no lo estén, solo significa que no está disponible públicamente. Tampoco hay evidencia sólida que sepamos que lo vincule a ninguno de los asesinatos en este momento. Toda la evidencia actual es circunstancial. Aunque los registros muestran que incluso cuando estaba en Panamá, dondequiera que viviera Edward Bell, chicas adolescentes eran abducidas y asesinadas. Una serie de casos parecía seguirlo en todos los lugares donde se le conocía haber residido. Desafortunadamente, Edward Bell falleció en 2019 a la edad de 80 años antes de que los investigadores pudieran verificar sus cuentas más a fondo. La hermana de María le dijo a los medios locales que no tenía palabras para Edward Harold Bell, pero estaba feliz de que él, cita, ya no camine por esta tierra y nunca sea liberado bajo palabra. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este caso? Haznoslo saber en la sección de comentarios abajo. En diciembre de 1978, en Denver, Colorado, Antonio Leibitz volvió a casa del trabajo a las 6 de la tarde. Sintió que algo no estaba bien. Su hija de 9 meses estaba sola en el porche trasero, columpiándose, y su hijo de 3 años estaba viendo televisión en la oscuridad. Antonio subió y encontró a su esposa, Madeleine Fere Leibitz, de 33 años, acostada en un charco de sangre en su habitación. Madeleine solía trabajar para una revista de naturaleza para niños llamada Ranger Rick y viajaba mucho por su trabajo. Ella también escribió un libro de ciencias para niños. La familia se había mudado recientemente a Denver, donde Antonio encontró un trabajo en una oficina de arquitectura. En la escena del crimen, se descubrió que Madeleine había sido apuñalada varias veces y había otros detalles del caso que se estaban reteniendo. Pero las fuerzas del orden confirmaron que había elementos sexuales además del apuñalamiento. No había signo de entrada forzada, por lo que se cree que su atacante había tocado a la puerta, luego forzó su entrada al hogar y la hizo ir al dormitorio. Allí el agresor la apuñaló. Los 2 niños no resultaron heridos en el ataque. Las autoridades no tenían pistas y dijeron que en el momento en que Madeleine había sido asesinada, las autoridades habían estado obstaculizadas por varios asesinatos sin resolver y los recursos se habían estirado. Ellos afirmaron que el asesinato de Madeleine no estaba relacionado con todos sus otros casos. Se tomaron y almacenaron varias muestras de evidencia forense,
pero como era 1978, no había mucho que pudieran hacer con la evidencia de ADN. 2 años después, el domingo 10 de agosto de 1980, la policía de Denver respondió a una llamada en la que los oficiales que respondieron descubrieron a Dolores Barajas, de 53 años, quien sufrió múltiples heridas de cuchillo. Dolores murió en la escena antes de que llegara ayuda médica. Dolores había estado caminando en su camino al trabajo en el Fairmont Hotel. Ella se había mudado recientemente a Denver por el verano para visitar a la familia. Originalmente de El Paso, Texas, ese día se suponía que sería su último turno de trabajo antes de mudarse de regreso a Texas. Era una madre, una abuela, y muy querida por su familia. El ataque sin sentido había dejado a las fuerzas del orden desconcertadas, y durante muchos años no había habido conexión con el caso del asesinato de Madeleine. Más tarde ese año, otra mujer fue encontrada el 24 de diciembre de 1980. No pudo ser identificada en ese momento, pero más tarde fue identificada como Gwendolyn Harris, de 27 años. El dinero todavía estaba en su cuerpo, eliminando el robo como motivo. Gwen había sido vista por última vez en el Apollo Club Lounge el 20 de diciembre, 4 días antes de que su cuerpo hubiera sido encontrado. Nuevamente, se hizo poco progreso para resolver su asesinato. Se recolectó y almacenó evidencia forense, y porque había sido tan diferente del asesinato de Madeleine y Dolores, los 3 casos no se conectaron. Luego, el 24 de enero de 1981, una adolescente llamada Antoinette Parks fue encontrada muerta en un campo junto a la 64ª Avenue y Broadway en Denver. Antoinette fue apuñalada 23 veces. Ella había sido una estudiante de secundaria de 17 años. Amaba a los niños y esperaba trabajar con niños algún día. Antoinette estaba justo por encima de los 6 meses de embarazo en el momento de su muerte. Su familia dijo que ella había estado muy emocionada de ser madre ella misma. Después de agotar todas las pistas y evidencia de estos casos, los 4 casos se enfriarían. Las circunstancias de los casos habían sido todas diferentes. Madeleine había sido asesinada en su hogar cuando un hombre presumiblemente caminó hasta su puerta, irrumpió durante el día claro y la atacó mientras sus hijos también estaban en el hogar. Dolores había sido atacada en la calle en las primeras horas de la mañana. Gwen había sido abducida en su camino a casa en las primeras horas de la mañana. Fue abducida en su camino a casa desde la escuela y abandonada en un campo. En 2004, la policía de Denver comenzó una unidad dedicada de casos fríos. Comenzaron a mirar los casos de las 4 mujeres. En 2013, obtuvieron su primera conexión. La evidencia de ADN recolectada vinculó a Dolores y Madeleine con el mismo asesino. 2 años después, en 2015, las autoridades también pudieron conectar a Harris con ese asesino. Y finalmente, en 2018, Parks fue agregada a la lista de víctimas del mismo agresor. En 2014, el Departamento de Policía de Denver usó servicios de genealogía de ADN para localizar a familiares del asesino en Texas. Después de trabajar con departamentos de Texas en 2021, llegaron a un sospechoso, Joseph Michael Irving. Además, también descubrieron que él estaba buscado por un cargo de asesinato en Texas y tenía un extenso historial criminal. En 1969, Irving, quien tenía 17 años en ese momento, estaba en un local de bowling cuando él y un amigo no identificado caminaron hasta un auto de Rodney Bonham, de 21 años. Irving le preguntó algo a Rodney y a su pasajero. La confrontación se volvió hostil e Irving sacó un arma y disparó a Rodney en el cuello. Irving luego preguntó al pasajero si podían conducir. El pasajero luego logró cerrar la puerta y correr al bowling alley para pedir ayuda. Después de 4 días en el hospital, Rodney Bonham murió por el disparo. Se dice que Irving llamó a la familia después de que Rodney había muerto diciendo, cito, «Lo siento que esté muerto, pero todos tenemos que irnos algún día. Lo siento por haberle disparado». Entonces se cree que había huido a Colorado. Según los registros criminales en Colorado, él había sido arrestado en 1970 por una serie de cargos, fue absuelto por razón de insanidad y fue enviado a un hospital mental en Pueblo, Colorado, pero fue liberado bajo fianza condicional en 1977.
Luego, el 27 de junio de 1981, la oficial de Aurora PD, Deborah Zucker, de 26 años, detuvo a un hombre que ella creía que estaba intoxicado. Ella radió su ubicación, el nombre del hombre y el número de placa, pidiendo ayuda en el arresto. Ella estaba en el proceso de arrestar al hombre cuando él logró liberarse. Hubo un forcejeo y en la lucha, el hombre logró obtener el arma de servicio de Deborah. En ese momento, un hombre local llamado Glenn Spice estaba conduciendo y se detuvo a ayudar. El sospechoso disparó a Deborah en la cabeza y a Glenn en la espalda antes de huir de la escena. Cuando llegó la policía, Deborah fue declarada fallecida. Deborah acababa de completar su primer año como oficial y estaba casada con un compañero oficial. Esta sería la primera muerte en cumplimiento del deber de Aurora PD y cambiaría para siempre la política de patrullar solos del departamento. Glenn también fue trasladado de urgencia al hospital donde pudo recuperarse de sus heridas. Desafortunadamente, la bala explotó cerca de su columna y le costaría la capacidad de unirse a la fuerza policial ya que caminaba con una cojera y vivía con dolor constante. En julio de 1981, el Consejo de la Ciudad de Aurora le otorgó 10,000 pesos por su heroísmo y sacrificio. La policía encontró la licencia de conducir temporal del hombre que Deborah había detenido en su vehículo de patrulla y lo identificó como Joe Irwin. Fueron a su dirección y encontraron a Joe allí tratando de quitarse las esposas serruchando su muñeca. Joe Irwin fue arrestado. 5 días después, el 1 de julio de 1981, Joe Irwin, quien en ese momento tenía 30 años, se ahorcó mientras estaba en una celda de aislamiento en la cárcel del condado de Adams. Dejó una nota de suicidio que decía: a la comunidad de Denver, rezo para que se me perdone por ocupar su tiempo y por mi comportamiento repugnante. Al niño en el hospital y la señora Core, no quise decir lo que hice. Estaba tan tenso. Perdónenme. Y estaba firmada Joe Irwin. Después de su arresto, la policía descubrió que él estaba actualmente en libertad bajo fianza por agresión sexual desde 1980. Después del suicidio, la policía también descubrió que había habido un error durante su audiencia de fianza. Al ingresar su nombre en la base de datos de la computadora, las autoridades habían puesto su año de nacimiento como 1952 cuando había nacido en 1951. Cuando la policía puso la información correcta en la base de datos, Joe Irwin fue arrestado. Irwin apareció como un alias. Su nombre real era Joseph Michael Everin, y él estaba buscado en conexión con un asesinato en Texas. Y finalmente conectándolo con los 4 casos fríos sin resolver en Denver y la oficial de policía asesinada en Aurora. Después de agotar todos los esfuerzos para encontrar una pieza catalogada de ADN de Irwin, las autoridades de Denver y Texas solicitaron a la corte exhumar su cuerpo y obtener una muestra de ADN. Las cortes aprobaron la exhumación de Irwin en 2022. Y poco después, el Departamento de Policía de Denver anunció oficialmente que Irwin era un asesino en serie conectado con los asesinatos de estas 4 mujeres en Denver. Después de 40 años, las familias y la comunidad de Denver tienen respuestas a estos casos fríos. Algunos de los miembros de las familias tuvieron estas declaraciones para decir después de enterarse. Denver PD está actualmente revisando viejos casos fríos y buscando víctimas adicionales de agresión sexual o asesinato y creen que Irwin tenía más víctimas que actualmente son desconocidas. Si bien es agridulce no tener justicia en este caso, ojalá las víctimas y sus familias puedan descansar más tranquilas sabiendo que este depredador ya no está aquí para lastimar a nadie más. ¿Qué piensas sobre esto? El teniente Steve Scott del Departamento de Policía de la Universidad de Tennessee estaba haciendo su patrulla habitual en el Centro Forense Regional del Condado de Shelby en Memphis, que está vinculado a la universidad. Tenía mucha experiencia en las fuerzas del orden, incluyendo trabajar en narcóticos en la oficina del sheriff del Condado de Shelby y ser parte de la unidad K9 allí. Pero incluso con toda su experiencia, no estaba preparado para lo que encontró poco después de la medianoche el 2 de junio de 2002. Mientras patrullaba, notó algunas llaves en el piso, lo cual era extraño. Luego escuchó ruidos de golpes. Siguiendo el sonido, encontró a un hombre atado a una rejilla de seguridad de una ventana en una escalera exterior. El hombre, el Dr. O'Brien Cleary,
también conocido como Oz Smith, era el examinador médico jefe del condado de Shelby. Tenía alambre de púas alrededor de su cabeza y manos, y había un dispositivo explosivo casero alrededor de su cuello. La oficina del Dr. Smith y la morgue del condado estaban ambas en el centro forense. El teniente Scott respetaba mucho al doctor, y los dos hombres se habían convertido en amigos, en parte debido a su interés compartido en las armas de fuego. El Dr. Smith admitiría más tarde que no respondió a la llegada de su amigo a la escena como debería haberlo hecho. En lugar de decirle al teniente Scott que se alejara de él por la bomba, le suplicó que lo ayudara. Realmente hice algunas cosas que no debería haber hecho. El Dr. Smith le diría a la reportera Janice Broch en 2006, lo llamé para que me ayudara. No fui lo suficientemente hombre para callarme y le rogué que bajara. A pesar de su extenso entrenamiento, el teniente Scott obedeció. En palabras del Dr. Smith, violó todos los protocolos que conocía para bajar y hablar conmigo. El escuadrón de bombas del Departamento de Policía de Memphis llegó a la escena y su comandante, el mayor Mike Willis, junto con otros 2 miembros de su equipo, removieron exitosamente la bomba del Dr. Smith sin que explotara. El teniente Scott se quedó con el Dr. Smith hasta que el dispositivo fue desactivado y fue liberado de la rejilla. El alambre de púas de las muñecas y piernas del Dr. Smith fue removido en la escena. Pero el Dr. Smith quería que el alambre alrededor de su cabeza fuera removido en el hospital, por lo que esos hilos permanecieron en su cabeza mientras era transportado al centro médico regional. Fue dado de alta después de solo 4 horas, habiendo sufrido solo lesiones menores. Según el Dr. Smith, había sido atacado alrededor de las 10 de la noche el 1 de junio mientras salía de su oficina. Vio a un hombre, a quien describió como caucásico con rostro carnoso, aproximadamente de 1,80 m de alto y pesando aproximadamente 90 kilos por el rabillo del ojo. Luego sintió 2 salpicaduras de líquido que más tarde se determinaría que era lejía golpeando su rostro y quemándolo. El atacante luego golpeó al Dr. Smith en el estómago. El agresor llevó al Dr. Smith por un tramo de escaleras. El Dr. Smith tropezó y cayó y fue arrastrado por los escalones restantes boca abajo. El agresor luego se sentó en la parte baja de la espalda del Dr. Smith y se inclinó hacia adelante para envolver las piernas del Dr. Smith con hilos de alambre de púas. Luego golpeó al Dr. Smith en la cabeza y usó otros hilos de alambre de púas en las muñecas y la cabeza del Dr. Smith antes de levantarlo y sujetarlo con candado a la puerta de seguridad. El atacante luego fijó la bomba alrededor del cuello del Dr. Smith con un recipiente bajo su barbilla y sacó una lengüeta que el Dr. Smith asumió que armaba la bomba. El atacante no habló hasta que estaba a punto de irse cuando susurró al oído del Dr. Smith. El Dr. Smith tomó esto como una advertencia de que el dispositivo que ahora estaba en su pecho era sensible al movimiento. La referencia a Death-Row fue inicialmente vista como una pista sobre el posible motivo del ataque. Casi tan pronto como el Dr. Smith fue nombrado examinador médico jefe en enero de 2000, había estado muy involucrado en el caso del preso de Death-Row Philip Workman. El caso de Workman tendrá su propio video la próxima semana porque es demasiado extenso para resumirlo rápidamente aquí. Para el propósito de este video, sin embargo, es importante entender que este caso fue altamente controversial y altamente publicitado. El Dr. Smith había realizado la autopsia de la víctima en el caso del teniente de la policía de Memphis Ronald Oliver en 1981. Para el momento en que el Dr. Smith se convirtió en examinador médico jefe, había serias preocupaciones sobre si Philip Workman había disparado realmente el tiro que mató al teniente Oliver. Los abogados del juicio y las apelaciones de Workman habían solicitado cualquier imagen de la autopsia en 3 ocasiones diferentes, pero nunca se les proporcionó ninguna. Los abogados de Workman notaron casualmente una referencia que el Dr. Smith hizo a radiografías tomadas durante la autopsia en una carta que había escrito en referencia a una audiencia de clemencia para Workman programada para el 8 de marzo de 2000. Solicitaron y finalmente se les dio acceso a las radiografías el 2 de marzo de 2000. Comenzaron el proceso de luchar por un nuevo juicio para Workman basado en esta nueva evidencia. El Dr. Smith afirmó que no había estado consciente de que su oficina todavía tenía las radiografías hasta recientemente. Los abogados de Workman argumentaron que las radiografías fueron retenidas deliberadamente. El 30 de marzo de 2001,
Workman recibió una suspensión de ejecución de último minuto para que su caso pudiera ser revisado por el Tribunal de Apelaciones. Poco después, en abril de 2001, 3 cartas extrañas y amenazantes fueron entregadas a 3 individuos diferentes. El fiscal general del distrito Bill Gibbons, el reportero Lawrence Busse del Comercial Appeal y Robert Hutton, uno de los abogados de Workman. Hutton había recibido su carta 3 días después de aparecer en un programa de radio de Memphis, durante el cual discutió sus preocupaciones sobre el Dr. Smith. Todas las cartas contenían un extraño lenguaje religioso, acusando al Dr. Smith de ser deshonesto e intentar asesinar a Workman. Smith debe ser devuelto al infierno porque ningún purgatorio puede limpiar a un demonio sin alma que habita un cuerpo hecho por el maligno. Según una de las cartas, según el escritor de la carta, el maligno está en el cuerpo de Oz Smith, peón sin alma del diablo, culpable de 2 pecados mortales, siendo los 2 pecados el engaño y el intento de asesinato. Las cartas se refieren a trabajadores que se habían vuelto religiosos mientras estaban en prisión como un niño inocente de la Sagrada Familia que el Dr. Smith estaba intentando asesinar. El escritor de la carta nunca fue identificado. El Dr. Smith fue llamado a testificar en el subsiguiente procedimiento de apelación en 2001. En su testimonio, rechazó el testimonio dado por otros testigos expertos y declaró que el arma de Philip Workman y solo el arma de Philip Workman podría haber sido usada en el crimen. Antes del testimonio del Dr. Smith, la defensa parecía haber presentado un caso sólido basado en el trabajo de otros expertos de que el teniente Oliver no había sido disparado con el arma de Workman. El juez en los procedimientos falló contra Workman el 7 de enero de 2002. Si bien citó varios factores en su decisión, el testimonio del Dr. Smith fue uno de ellos. Los abogados de Workman criticaron nuevamente al Dr. Smith en la prensa durante los meses siguientes. El 13 de marzo de 2002, un conserje descubrió una bomba y 2 dispositivos explosivos más pequeños en una bandeja metálica en la escalera fuera del Centro Forense Regional. Se le pidió al Dr. Smith que saliera y confirmara que de hecho eran explosivos. Él lo hizo. Según la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que realizó el análisis de los dispositivos, el dispositivo más grande podría haber matado a varias personas. La ATF también afirmó tener evidencia que vinculaba las bombas con el autor de las cartas. El análisis de la bandeja donde se habían colocado los dispositivos más tarde encontraría varias frases religiosas en letras recortadas. Las frases, ahora sabes, azotando la carne, corona de espinas, clavo de la cruz, fuegos del infierno, acero para siempre, fueron encontradas entre las capas de aluminio de la bandeja. La bomba encontrada en marzo también tenía similitudes con la que se usó en junio. El ataque al Dr. Smith también estaba vinculado a las cartas porque la bomba tenía la frase «acero en las manos del Rey de Reyes», que había sido usada para terminar todas las cartas, grabada en un lado de ella. El otro lado tenía las letras JMJ, que pueden significar Jesús, María y José grabadas en él. Los posibles tonos religiosos del ataque en sí. El alambre de púas que hacía que el Dr. Smith pareciera tener una corona de espinas al ser descubierto, y sus brazos extendidos de una manera que parecía imitar la crucifixión, también hacía que pareciera que el ataque del Dr. Smith en junio estaba conectado con las cartas y los dispositivos explosivos anteriores. Philip Workman fue entrevistado en prisión, y las autoridades investigaron a sus familiares. Pero no se pudo establecer ninguna conexión con el ataque al Dr. Smith. El 3 de junio, el fiscal federal en Memphis, Terry Harris, anunció a un grupo reunido de representantes de todas las agencias de las fuerzas del orden en el área metropolitana de Memphis que encontrar a quien fuera responsable del ataque al Dr. Smith sería su prioridad número 1. El Dr. Smith y su esposa fueron colocados bajo protección de 24 horas. 17 agencias diferentes a nivel local, estatal y federal estarían involucradas en la investigación y seguirían 112 pistas durante los siguientes 2 años. A pesar de este esfuerzo masivo, el agresor del Dr. Smith no fue identificado. El tono de la investigación comenzó a cambiar para el otoño de 2003. El 15 de septiembre, solo 9 días antes del día fijado para la ejecución de Philip Workman, el gobernador de Tennessee Bill Bredesen le otorgó un indulto de 4 meses.
Su razonamiento para otorgar el indulto fue una investigación federal de 15 meses en el oeste de Tennessee. El 24 de septiembre, el alcalde del condado de Shelby A.C. Wharton anunció que planeaba remover al Dr. Smith de su cargo. Wharton argumentó que tenía la responsabilidad de decirle a la comisión del condado que han surgido circunstancias que hay una gran probabilidad de que el Dr. Smith no pueda realizar efectivamente sus deberes. Ser atacado y tener a la persona responsable aún suelta sería una experiencia difícil para cualquiera y ciertamente podría haber afectado la capacidad del Dr. Smith para realizar su trabajo. Sin embargo, esto no era lo que preocupaba al alcalde Wharton. Para ese momento, los investigadores del caso estaban llegando a la conclusión de que nunca había habido ningún ataque y que el Dr. Smith había escenificado todo el incidente. El 11 de septiembre de 2003, el Dr. Smith había sido llevado a una reunión con el fiscal especial Patrick Harris, no confundir con el fiscal federal Terry Harris y 2 investigadores. La reunión fue grabada en secreto. La reunión comenzó como el Dr. Smith probablemente esperaba que comenzara, con él siendo preguntado por su relato del ataque. Para el final de la reunión, sin embargo, al Dr. Smith se le estaba aconsejando que confesara haber falsificado todo el incidente para evitar el circo mediático que su juicio por hacerlo causaría inevitablemente. Se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, pero lo rechazó. Terry Harris testificaría eventualmente que la transición de ver al Dr. Smith como la víctima de un crimen a el perpetrador de uno fue muy lenta. Era rutina eliminar a individuos cercanos a un crimen como sospechosos, por lo que el Dr. Smith tenía que ser examinado críticamente como cuestión de procedimiento. No fue exonerado de inmediato y las preguntas sobre su historia persistieron en lugar de resolverse. Hubo varios factores que llevaron a los investigadores a la conclusión de que el Dr. Smith era responsable del incidente para finales del verano de 2003. Algunas de estas indicaciones estaban presentes desde el mismo comienzo de la investigación, como la falta de cortes en la ropa del Dr. Smith y sus lesiones menores comparadas con lo que él afirmaba haber soportado. Otros indicadores llegaron con el tiempo, como las inconsistencias que surgieron en las historias del Dr. Smith sobre lo que había sucedido esa noche de junio. Se convocó a un gran jurado federal para examinar la evidencia contra el Dr. Smith. Después de escuchar testimonios durante varios meses, el gran jurado acusó al Dr. Smith de 2 cargos de hacer declaraciones falsas a los investigadores y un cargo de posesión ilegal de una bomba. Si era condenado por todos los cargos, enfrentaba hasta 20 años de prisión. La acusación se emitió el 10 de febrero de 2004. El Dr. Smith se declaró no culpable de los cargos y fue liberado bajo su propio reconocimiento. El Dr. Smith, sabiendo que la acusación aceleraría los planes del alcalde para reemplazarlo, luego renunció formalmente de la oficina del examinador médico, así como de su posición como profesor de patología en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee. El juicio del Dr. Smith comenzó en febrero de 2005. Terry Harris, el fiscal federal con base en Memphis, se recusó a sí mismo y a la oficina del Distrito Oeste de Tennessee del caso. Harris había trabajado como fiscal para el condado de Shelby durante 14 años, lo que significaba que había trabajado estrechamente con el Dr. Smith. Harris consideraba al Dr. Smith un amigo personal, y por lo tanto enjuiciarlo era un conflicto de interés. Y el fiscal Patrick Harris de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Arkansas. El abogado defensor del Dr. Smith, Gerald Easter, intentó presentar el juicio, como la ATF y los chicos de Little Rock persiguiendo a O.C. Smith. Si bien esta declaración obviamente simplifica demasiado la situación, sí resalta un aspecto importante del juicio del Dr. Smith. Mientras que fiscales federales de fuera del estado acusando a un doctor local de un crimen grave podrían no haber molestado a un jurado. Como Easter pretendía, la situación sí hizo que algunos miembros de las fuerzas del orden locales se sintieran incómodos. El Dr. Smith había estado con la oficina del examinador médico del condado de Shelby desde 1978. Era muy conocido y muy apreciado por las fuerzas del orden locales. Tenía una reputación entre los oficiales de policía por estar dispuesto a ir a cualquier escena del crimen en cualquier momento para avanzar una investigación. Los fiscales locales disfrutaban tenerlo testificando en la corte debido a su entusiasmo y habilidad para explicar claramente conceptos complejos.
Era un hombre común con una crianza de clase trabajadora, pero también un doctor brillante y exitoso, lo que le ganó muchos amigos y respeto en toda la comunidad de justicia criminal de Memphis. Parecía seguir teniendo este respeto incluso después de su acusación. El fiscal general del distrito para el condado de Shelbyville, Gibbons, todavía llamó al Dr. Smith como testigo en un juicio penal la misma semana en que fue acusado. Miembros de varias agencias locales de las fuerzas del orden tuvieron que ser llamados como testigos durante el juicio del Dr. Smith, y algunos pudieron mostrar su apoyo a Smith en su testimonio. El teniente de la policía de Memphis, Richard Bourges, por ejemplo, había sido el primero en la escena el 2 de junio. Pudo testificar que no creía que el Dr. Smith había escenificado el ataque debido a la mirada de terror que había visto en el rostro del Dr. Smith cuando llegó a la escena. El lugar del Dr. Smith en la comunidad de justicia criminal sí potencialmente puso en peligro la investigación de los eventos del 1 y 2 de junio de 2002 desde el principio, ya que le otorgó consideraciones que no habrían estado disponibles para la víctima promedio de un crimen. Al Dr. Smith se le permitió regresar a la escena del crimen el día después del ataque y pasar la mayor parte del día en su oficina. El agente de la ATF Mike Rowland testificaría en el juicio que había estado molesto porque se le permitió al Dr. Smith regresar a la escena cuando el atacante todavía podría haber estado en el área. Un perro detector de bombas supuestamente alertó en el vehículo del Dr. Smith durante el barrido inicial del área, pero el vehículo nunca fue procesado por el laboratorio de la escena del crimen porque, según la detective de la policía de Memphis, Connie Manis, al Dr. Smith le molestaba la idea. En el juicio, la fiscalía tenía poca evidencia física que indicara que el Dr. Smith había escenificado su ataque. Agentes de la ATF habían encontrado agujeros cortados en cercas de alambre de púas en la granja del Dr. Smith, pero muestras de esas cercas no coincidían con el alambre de púas usado durante el ataque. La fiscalía intentó argumentar que una botella encontrada junto al Dr. Smith había contenido lejía, científicamente conocida como hidróxido de sodio, que había sido arrojada a su rostro, y que las pruebas del residuo en esa botella mostraron que había contenido una solución muy diluida de solo 12% de hidróxido de sodio, que quemaría la piel, pero no tan severa e instantáneamente como lo harían soluciones de entre 25 y 50%. La defensa argumentó que la cantidad de residuo dejado en la botella era demasiado pequeña para que esta prueba fuera precisa. La falta de evidencia física jugó un papel más importante en el argumento de la fiscalía. Sostuvieron que si el Dr. Smith hubiera sido atacado como les había descrito, sus lesiones habrían sido mucho más severas. Los ojos del Dr. Smith estaban rojos por irritación en el hospital, pero no había entrado hidróxido de sodio en ellos y no se encontraron rastros de él en los uniformes que había estado usando. Si la solución hubiera sido arrojada a su rostro por un agresor, no habría sido tan precisa y ahorradora de lesiones, según la fiscalía. El Dr. Smith tampoco resultó gravemente herido por ninguno de los alambres de púas que habían sido envueltos alrededor de él. Tenía unos pocos rasguños en las manos, pero las lesiones en su rostro eran superficiales. La enfermera de trauma que trató al Dr. Smith en el hospital, Stephanie Ziegler, testificó que mientras el rostro del Dr. Smith estaba irritado, ella no vio ninguna punción ni laceración en él, solo notando rupturas en la piel en sus manos y muñecas. Otros testigos describirían al Dr. Smith como si su rostro estuviera quemado por el sol o como si hubiera estado en una pelea a puñetazos el día después del supuesto ataque. El Dr. Smith argumentaría más tarde que su rostro no tenía laceraciones severas porque el alambre de púas era viejo y sin filo. Si bien las lesiones del Dr. Smith pueden parecer menores para el dramático ataque, intentar cuantificar cuán herido debería estar alguien es problemático, especialmente cuando lo hacen abogados no profesionales médicos. Otro problema importante que la fiscalía planteó durante el juicio fue cómo el agresor del Dr. Smith pudo dominarlo. El Dr. Smith normalmente llevaba un arma y guardaba un cuchillo en su bota, pero no tenía ninguno de ellos consigo la noche que dice que fue atacado. Si bien el Dr. Smith tenía 49 años en junio de 2002, había sido oficial médico en la Reserva Naval durante los 25 años anteriores y tenía excelentes informes de condición física y autodefensa. B. de Cummins planteó el tema de por qué un individuo tan hábil fallaría en defenderse cuando estaba siendo atacado. William Lee Hickey,
quien era receptor de 3 corazones púrpura y la Cruz de la Marina, testificó que el Dr. Smith era uno de los mejores doctores con los que había trabajado mientras estaba en servicio. Cuando se le preguntó en el estrado por qué pensaba que el Dr. Smith tomó un enfoque tan pasivo cuando fue atacado, Hickey argumentó que parte de lidiar con un ataque sorpresa implica quedarse calmado y evaluar la situación. Dado que el Dr. Smith afirmó que no podía ver después de que la lejía golpeó su rostro, no habría podido ver si su agresor estaba armado o no, por lo que el enfoque pasivo podría haber sido apropiado. La fiscalía principalmente tomó problema con el hecho de que el Dr. Smith no se defendió después de estar acostado en el suelo. Según los primeros relatos del Dr. Smith sobre su ataque, su agresor se había sentado en la parte baja de su espalda y ató sus pies con el alambre de púas primero. En este escenario, las manos del Dr. Smith habrían estado libres, dándole la capacidad de defenderse. Si se hubiera empujado hacia arriba, su agresor se habría caído al suelo y él habría tenido la ventaja para alejarlo a golpes o huir. Este momento en el relato del Dr. Smith causó otros problemas para él también. Es una de las principales inconsistencias que ayudó a dirigir la sospecha hacia él en primer lugar. En sus declaraciones iniciales a las autoridades, el Dr. Smith proporcionó relatos detallados de su agresor atando sus pies antes de atar sus muñecas. En la entrevista de septiembre de 2003, dijo que sus muñecas habían sido atadas primero. El Dr. Smith también había dado inicialmente una descripción detallada del agresor, pero más tarde dijo que no tuvo una buena vista de él. Todos estos detalles muestran que el Dr. Smith pudo haber escenificado el ataque, pero no explican por qué lo habría hecho. Para explicar su motivo propuesto, los fiscales contrataron al famoso psiquiatra forense Dr. Park Dietz. Los abogados del Dr. Smith no le permitirían ser examinado por el Dr. Dietz. Como tal, el Dr. Dietz tuvo que limitar su testimonio a simplemente explicar los diferentes tipos de trastornos que llevarían a un individuo a escenificar un ataque contra sí mismo. Habló extensamente sobre el trastorno facticio, en el que un individuo se hace parecer enfermo para obtener atención. Los fiscales creyeron que era un ejemplo de victimización ficticia y que había hecho parecer como si hubiera sido atacado para obtener simpatía del público. La fiscalía alegó que la decisión del Dr. Smith de escenificar el ataque contra sí mismo en junio de 2002 fue un intento de mejorar la percepción pública de él. Enfrentado a una creciente crítica sobre su testimonio en el caso de Philip Workman, un caso con el que supuestamente había estado obsesionado, el Dr. Smith quería obtener simpatía pública. Ser atacado por alguien que se oponía a que Workman fuera ejecutado habría tenido el beneficio adicional de hacer que aquellos que se oponían al Dr. Smith y su opinión del caso parecieran desequilibrados. Si bien esta teoría suena loca, técnicamente sería posible. El agente de la ATF Michael Rowland testificó que había ido a la escena del crimen y había podido sujetarse a la rejilla de seguridad en la posición en que el Dr. Smith había sido descubierto 2 veces, por lo que escenificar el ataque habría sido físicamente posible. La fiscalía también presentó detalles sobre la personalidad y las relaciones del Dr. Smith que apoyaban su teoría. El Dr. Smith tenía una reputación por no tomar bien la crítica o ser cuestionado. Y cuando fue nombrado examinador médico jefe, había hecho una serie de cambios administrativos que no eran populares con el resto de la oficina. A medida que aumentaba la crítica pública al Dr. Smith con respecto al caso de Philip Workman, la moral en la oficina disminuía. Los abogados del Dr. Smith incluso intentaron argumentar que la teoría de que el Dr. Smith escenificó el ataque se había originado en la oficina del examinador médico, sugerida por empleados descontentos que resentían los nuevos procedimientos del Dr. Smith. La técnica de autopsias Rande Hobbs testificó que ella y otros en la oficina habían estado molestos por algunos de los cambios que el Dr. Smith había hecho y admitió que ella y algunos de sus compañeros de trabajo habían discutido la posibilidad de que el ataque del Dr. Smith fuera una farsa. Sin embargo, también dijo que el Dr. Smith era brillante y estalló en lágrimas en el estrado mientras describía cuánto amaba y extrañaba trabajar con él. El Dr. Stephen Simes, quien tuvo una caída pública muy notoria con el Dr. Smith cuando dejó el Centro Forense Regional, testificó en el juicio que si bien tenía preocupaciones sobre cómo se dirigía el centro bajo el Dr. Smith, todavía consideraba al Dr. Smith el mejor con el que había trabajado. Si bien las acciones del Dr. Smith pueden no haber sido siempre apreciadas,
era respetado en su oficina. Si bien el Dr. Smith tuvo una larga carrera en la Reserva Naval como oficial médico, tenía el hábito de engañar a la gente sobre lo que exactamente hacía en la Marina. Afirmó haber escrito el Manual de Combate de los Marines, enseñado tácticas de francotirador, y haber sido enviado en operaciones secretas de inteligencia militar. El comandante Rick Russell, un experto en registros de personal de la Marina, fue llamado a testificar sobre los registros del Dr. Smith. Los registros del Dr. Smith no indicaban que hubiera estado involucrado en ninguna misión de inteligencia. El equipo de defensa del Dr. Smith intentó argumentar que las misiones secretas no habrían estado en su archivo estándar, pero según el comandante Russell, su ubicación durante tales misiones habría sido anotada en su archivo, y sus créditos totales diarios de servicio activo habrían sido más altos si hubiera estado en tales misiones. El comandante Russell también testificó que el Dr. Smith no había recibido el entrenamiento militar requerido en las especialidades que afirmaba tener. También testificó que no había registro de que el Dr. Smith hubiera asistido alguna vez al entrenamiento de francotirador allí, como afirmaba. La defensa continuó afirmando que no solo el Dr. Smith había sido entrenado allí, sino que también había enseñado allí. Otros testigos proporcionaron testimonio sobre otras grandes afirmaciones que el Dr. Smith había hecho sobre sí mismo. Michael Mans, un diputado del sheriff de Texas, testificó que el Dr. Smith le había preguntado sobre adquirir un gran envío de armas para un contacto que tenía en el Medio Oriente mientras estaba en una conferencia de forense en 2002. Cuando comenzó a hacer progresos para cumplir la solicitud, el Dr. Smith de repente afirmó que ya no escuchaba de su contacto sin nombre. Otros conocidos del Dr. Smith reportan que él había afirmado haber sido un mercenario en Centroamérica y que toda su familia había sido asesinada en África. Estas afirmaciones no eran precisas. El caso fue enviado al jurado el 25 de febrero. El jurado deliberó durante 3 días completos, pero permaneció en punto muerto. El 1 de marzo de 2005, la jueza del Distrito de los Estados Unidos Venice Donald aceptó la afirmación del jurado de que no podían llegar a un veredicto y declaró un juicio nulo. El 14 de marzo, los fiscales anunciaron que no volverían a enjuiciar al Dr. Smith. Ningún otro sospechoso en el ataque al Dr. Smith ha sido identificado jamás. Solo 3 miembros del jurado habían querido encontrar culpable al Dr. Smith. Al menos 3 de los 9 jurados que votaron por absolver al Dr. Smith lo hicieron porque pensaban que realmente había sido atacado. Otros jurados no creyeron en la idea de la victimización facticia, y algunos no creían que la fiscalía hubiera proporcionado evidencia sólida de que el Dr. Smith falsificó su ataque. Personalmente estoy de acuerdo en que no había suficiente evidencia presentada en el juicio para probar la culpabilidad del Dr. Smith más allá de una duda razonable. Cuando se trata de mi propia opinión sobre si el Dr. Smith escenificó o no su ataque, estoy en conflicto. Puedo ver cómo el Dr. Smith, cansado de ser criticado públicamente y conocido por fabricar historias para hacerse ver importante, podría crear escenarios en los que él es la víctima. Creo que es creíble que enviara las cartas amenazantes y dejara los dispositivos explosivos fuera de su oficina. Tan exagerados como son algunos de sus logros militares fabricados, incluso pienso que es concebible que el Dr. Smith se quemara con lejía, se atara a una rejilla de seguridad y afirmara haber sido atacado. Dejo de pensar que el Dr. Smith falsificó el ataque tan pronto como entra en juego la bomba viva sujeta a su pecho. No puedo imaginar ponerme un dispositivo explosivo vivo alrededor de mi propio cuello por ninguna razón. Supongo que el Dr. Smith podría haberlo hecho si realmente estuviera mentalmente enfermo. También estaba familiarizado con lo que el escuadrón de bombas de la policía de Memphis podría desactivar de manera segura y podría haber construido un dispositivo que cumpliera con su conocimiento para maximizar sus posibilidades de sobrevivir ileso. Dicho esto, la bomba todavía me impide aceptar completamente la idea de que el ataque fue una farsa. Si el Dr. Smith fue atacado como afirmó, estoy desconcertado por la falta de cualquier escalada adicional por parte de su agresor. Si el agresor era tan inestable como parecía en sus cartas, y escaló desde las cartas a los dispositivos fuera del centro forense al ataque al Dr. Smith, me resulta difícil creer que simplemente detuviera su comportamiento peligroso llamado Turquía, a menos que haya fallecido poco después de agredir al Dr. Smith. Aunque nadie resultó gravemente herido en este incidente,
la falta de resolución al respecto sigue siendo preocupante. Si el Dr. Smith fue atacado, un criminal peligroso ha permanecido libre. Si bien no sabemos de ningún crimen similar que este individuo haya cometido desde 2002, eso no significa que no haya cambiado sus patrones y continuado lastimando a otros. Si el Dr. Smith falsificó el ataque, es aún más preocupante. El Dr. Smith realizó miles de autopsias y testificó en cientos de juicios penales, algunos de los cuales fueron casos capitales. Me preocupa la idea de que alguien que estaba lo suficientemente perturbado como para poner en peligro las vidas de 4 oficiales de las fuerzas del orden y asimismo solo para que la gente dejara de criticar su trabajo haya jugado un papel en tantos asuntos serios. El Dr. Smith intentó recuperar su trabajo en la oficina del examinador médico después de su juicio, pero no tuvo éxito, posiblemente debido a estas preocupaciones, que nunca han sido definitivamente disipadas. La vida del Dr. Smith no fue la única que se descarriló por su juicio. Su amigo, el teniente Steve Scott, el oficial de policía que lo descubrió el 2 de junio de 2002, también temió repercusiones legales una vez que la investigación se dirigió hacia el Dr. Smith. El teniente Scott fue interrogado por la ATF tantas veces que comenzó a temer que sería acusado como cómplice del Dr. Smith. Nunca se presentaron cargos contra él, pero los fiscales sí le dijeron a la reportera Janice Broch que creían que el teniente Scott estaba ocultando información de ellos. Para 2005, el teniente Scott estaba sufriendo de cáncer de hígado. Su esposa, Virginia Scott, alega que su salud sufrió un rápido declive durante el juicio del Dr. Smith debido al estrés que le causó. El teniente Scott testificó en el juicio, llevando al Dr. Smith a las lágrimas en la sala del tribunal con su relato de encontrarlo esa noche. Los Scott permanecieron cercanos al Dr. Smith. Virginia le pidió que estuviera con ella en una reunión con los médicos de Steve discutiendo su pronóstico. En esa reunión, los médicos le dijeron que todo lo que les quedaba por hacer por Steve era ponerlo en cuidados paliativos. El teniente Steve Scott falleció solo unos meses después de que terminara el juicio del Dr. Smith. Virginia Scott cree que habría tenido más tiempo con su esposo si los agentes federales no lo hubieran investigado tan a fondo. Siento que Steve estaría vivo si la ATF no lo hubiera acosado tanto. Intentando hacer un caso, le dijo a Janice Broch en 2006. El Dr. Smith entró en práctica privada después de que no se le permitiera regresar a la oficina del examinador médico, testificando como testigo experto en nombre de los acusados en sus juicios. En 2006, anunció que tenía planes de escribir un libro sobre su ataque y el juicio subsiguiente que proporcionaría información adicional sobre el caso. Estaba buscando un editor en ese momento. No parece haber encontrado uno jamás, ya que el libro nunca fue publicado. El Dr. Smith falleció el 9 de julio de 2019, a la edad de 66 años. ¿Qué piensas sobre esto? Díganos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Sigamos.